dije al apóstol Reinaldo, creo que lo que pasó ahorita es suficiente, pero me dijo, quiero que compartas un poco y que pongas un poco de fundamento, y voy a tratar de mantenerme en línea con lo que se estuvo enseñando o anunciando en la propaganda acerca de Ezequiel capítulo 37. Y si me acompañan, Ezequiel 37 versículo 10, y vamos a hablar sobre la vida que se produce a través de el ministerio profético. Y vamos también a aprender que cada uno de nosotros somos llamados a movernos y experimentar lo profético en nuestras vidas. Ezequiel 37:10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, hablando de los huesos, dice, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo o en gran manera. Lo que el profeta Ezequiel está describiendo aquí fue de que se le dio la instrucción de profetizar o hablar lo que estaba en la mente y corazón de Dios, para tener un alineamiento al corazón de los hombres que habían formado una atmósfera por medio de las palabras que ellos habían estado hablando acerca de sí mismos. Muchas veces nosotros empezamos a crear una atmósfera a nuestro alrededor por medio de las palabras que hablamos, ya que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y si nosotros no cuidamos de nuestra lengua, no cuidamos de nuestras palabras, vamos a crear una atmósfera que puede producir vida o puede producir muerte, puede producir estancamiento, puede producir victoria, puede producir escasez o puede producir prosperidad, puede producir confusión o puede producir revelación. Tenemos que entender que servimos a un Dios más alto que nosotros, un Dios cuyos pensamientos están más elevados que los nuestros, un Dios cuyos caminos son más altos que los de nosotros. Y nosotros no somos llamados a traer a Dios a nuestros caminos ni a nuestros pensamientos, pero nosotros somos llamados a elevarnos a sus caminos y a sus pensamientos si queremos experimentar dimensiones del cielo, o que se haga una realidad en nuestras vidas la oración del Padre nuestro, que venga en nosotros, que se haga su voluntad en nosotros, así como es en el cielo. Entonces, lo que el profeta Ezequiel está diciendo: se me ordenó profetizar o hablar lo que Dios tenía en su mente y en su corazón, o como dice Jeremías, los pensamientos de bien y no de mal que Dios tiene para activar un futuro y para activar una esperanza. Aquellas palabras que vienen del cielo, no solamente a producir vida, pero a producir un cambio de atmósfera a nuestro alrededor y posicionarnos, escucha, a una posición en Dios que nos va a ayudar para poder experimentar una dirección que nos va a introducir a una vida de triunfo y de conquista. Todos los hombres, escucha, todos los hombres que experimentaron victorias en la palabra, las experimentaron porque escucharon la voz de Dios para una instrucción específica, para que por medio de la instrucción específica de parte de Dios, ellos pudieran obtener la victoria que ellos necesitaban en su situación específica. Por ejemplo,
Cuando Jericó estaba bien cerrada por causa de los hijos de Israel, y Jericó era una ciudad que tenía murallas alrededor, o muros altos, grandes, que era difícil de penetrar, que era difícil de poder derribar, pero estaba cerrada para que los hijos de Israel, o por causa de los hijos de Israel, entonces Dios vino a Josué y le dio una palabra de instrucción que si él se hubiera puesto a analizarla en una atmósfera natural, posiblemente no lo hubiera obedecido. Porque tenemos lo que conocemos como el juez injusto, y el juez injusto viene a ser nuestra mente natural, ya que la mente natural no puede percibir y no puede entender las cosas espirituales porque le son locura. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu de Dios que nos enseña las cosas espirituales y acomoda lo espiritual a lo espiritual para ayudarnos a procesar la revelación de Dios en nuestro hombre interior, para que la podamos recibir y la podamos entender, y que podamos aplicarla y podamos movernos en esa revelación que viene del cielo? Nuestras mejores estrategias, escucha, nuestras mejores estrategias pueden frustrarnos y pueden producir cansancio y agotamiento, y la instrucción más básica de Dios puede abrir la puerta para milagros de provisión, milagros de salvación, milagros de conquista en nuestras vidas. Repite conmigo: la instrucción de Dios, por muy sencilla que venga a mi vida, puede ser la llave o la clave para que logre lo que no puedo lograr con años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. ¿Cuántos dicen: ese es mi año, ese es mi tiempo, esa es mi temporada de poder entrar a un tiempo nuevo en Dios? Porque Dios está desatando tiempos de revelación, porque Él mismo dijo en el libro de Joel y en el libro de los Hechos que en los tiempos postreros Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Por eso el apóstol Reginaldo estaba hablando de atraer la presencia de Dios, de honrar al Espíritu de Dios y crear una atmósfera donde el Espíritu de Dios se pudiera mover. Porque siempre que el Espíritu de Dios está en un lugar y se empieza a mover en un lugar, el Espíritu de Dios siempre nos quiere revelar las cosas ocultas de Dios, las cosas escondidas de Dios, para que las podamos recibir y podamos elevar nuestro nivel de fe a las cosas secretas de Dios que están encubiertas para los sabios de este mundo, pero Él ha escogido revelárnoslas por medio del Espíritu de Dios. Pero dice: y profeticé como me había mandado, y por medio de lo profético, o por medio de la palabra profética de la vida del profeta Ezequiel, ocasionó que a los huesos, o en los huesos, entrara espíritu. Porque es un espíritu profético. Es un espíritu de revelación. Es un espíritu que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Es un espíritu que nos va a enseñar por medio del aceite, por medio de la unción, por medio de la presencia de Dios. Nos va a enseñar las cosas que no podemos entender en una forma natural, y nos va a posicionar para transicionarnos de ser cristianos carnales o almáticos a convertirnos en cristianos espirituales, que entendemos el mover espiritual del Espíritu de Dios, que entendemos las cosas espirituales, que entendemos los ministerios espirituales, que entendemos los dones espirituales, que entendemos las manifestaciones espirituales, que entendemos las operaciones espirituales, que entendemos que tenemos un Dios que es espíritu y que
que todo lo que hace, lo hace a través del Espíritu, que no es con espada, que no es con ejército, que no es con fuerza, pero que es a través del Espíritu de Dios. Y siempre que la voz de Dios se desata sobre la tierra, desata al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios empiece a producir lo que no se puede ver, pero que ya está ahí. ¿Cuántos dicen es el tiempo donde los huesos van a recibir espíritu? Cuando hablamos de los huesos, hablamos de dos cosas. Número uno, en el contexto de la palabra está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la gente de Dios. En el libro de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque siempre el conocimiento nos va a liberar para poder experimentar las verdades de Dios en nuestras vidas. Siempre el conocimiento nos va a liberar para recibir las verdades que nos pueden posicionar para experimentar plenitud en nuestras vidas. Siempre las verdades nos van a desatar para que podamos hacer lo que la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer. Entonces los huesos en el contexto representan el pueblo de Dios, pero también en la palabra, si vamos a una forma o a una tipología, dentro de los huesos, hablamos que los huesos representan las promesas que Dios nos ha dado, que muchas veces, escucha, que muchas veces se han muerto en nuestras vidas, porque siempre que una promesa se delata, o no sé cómo decirlo bien en español, o tarda mucho tiempo, lo que ocurre que afecta la condición del corazón del hombre, porque viene una desesperanza, viene una tristeza, viene una pérdida de pasión, viene una pérdida de la vida dentro del corazón del hombre, porque donde no hay visión, lo que ocurre dentro de la vida del ser humano es que se produce muerte. Sin visión, el pueblo muere. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Sin visión, el pueblo se acomoda. Sin visión, el pueblo se paraliza. Sin visión, vienen tiempos donde las aguas se paralizan, los proyectos se paralizan, las bendiciones se paralizan. Pero cuando viene la palabra profética, la palabra que sale de la boca de Dios, viene a activar la vida de Dios y viene a resucitar y viene a despertar lo que se ha dormido, viene a resucitar lo que ha muerto, viene a activar un tiempo nuevo de movimiento, y es un tiempo de movimiento que nos va a llevar hacia el blanco, hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Va a activar una vida en nosotros que nos va a llevar a fortalecernos en Dios, en la visión y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de las promesas, José entendió el poder de una promesa que Dios le había dado, porque Dios les había dicho que después de 400 años Él los iba a sacar de cautiverio de Egipto. Y José, sabiendo y siendo un visionario, siendo un soñador, él sabía que había una promesa, y que esta promesa, el Dios al que servimos, era un Dios que no quebrantaba sus promesas, que no quebrantaba lo que él había dicho que él iba a hacer. Él les dijo a sus hermanos: yo sé que llegará el día del cumplimiento de la promesa, y cuando venga el día del tiempo de la promesa, cuando el Señor cumpla su palabra en ustedes, yo quiero ser parte de la promesa, quiero ser parte del cumplimiento. Quiero que transporten mis huesos a la tierra de la promesa, a la tierra de Canaán, porque la promesa va a estar resonando en mis huesos. Y estaba tan fuerte en la vida de Eliseo que cuando un muerto fue tirado a la tumba donde estaba Eliseo,
Eliseo, al tocar los huesos, al tocar la promesa de que haría lo doble de que hizo Elías, los huesos soltaron la virtud y el muerto resucitó, porque los huesos representan las promesas de Dios para nuestras vidas. Por eso es que Jesús derramó su sangre, por eso es que Jesús recibió golpes, pero ninguno de sus huesos fue quebrado, porque Él no puede romper ninguna de las promesas que Él ha dicho. Todas las promesas de Dios y en Dios son sí y son amén. Podemos confiar en sus promesas. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que va a cumplir su palabra, que la apresura y que vienen tiempos de cumplimiento. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y no solamente entró espíritu, pero el espíritu produjo vida. Y no solamente produjo vida, pero trajo una estabilidad, porque los puso firmes sobre sus pies, en una posición de una mentalidad de conquista, que los llevó a convertirse en el pueblo conquistador y vencedor que Dios había llamado a conquistar y a vencer. Un ejército poderoso. Repite conmigo: la palabra profética desatará espíritu, desatará vida, me afirmará y me llevará a estar firme para tener una victoria poderosa en Dios. Pastor Eliud, yo sé que la última vez que te vi estuve profetizando sobre tu vida. Tú no vas a poder huir del llamado que hay sobre la vida de ustedes. Donde quiera que corras, Dios te apuntará por medio de muchos hombres. Y lo que Dios me estaba mostrando, que cuando Dios honra a un hombre y a una mujer, no lo hace para engrandecer al hombre o engrandecer a la mujer. Cuando el hombre acepta la honra de Dios y la mujer acepta la honra de Dios, los subordinarios, la gente bajo el manto, bajo la autoridad, se benefician de la honra puesta sobre los hombros de un hombre. Cuando nosotros rehusamos la honra de Dios, limitamos a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por eso Dios te ha perseguido y te va a seguir persiguiendo. Pero viene una transición, y esa transición, Pastora Betty, los va a posicionar en una temporada donde vienen renuevos y viene una vida nueva a ministerios que se han estado secando y que han estado en el valle de opresión, porque han estado teniendo batallas y han estado teniendo procesos difíciles, donde recursos de varios de ellos, de esos grupos, han estado perdiendo recursos. Ha venido un golpe en contra de la economía, pero la posición de la honra va a desatar un rompimiento en el área de la economía, que va a afectar el fluir de los ministerios, pero al mismo tiempo va a afectar el fluir de los mantos y de las unciones. Es un tiempo donde Dios pone una honra mayor y nueva. Y aunque tú no la has perseguido, no la han perseguido y no la han anhelado, pero va a ser necesario para lo que Dios va a hacer en la vida del ministerio. Dios va a hacer algo en tus huesos, Dios va a hacer algo en tu cuerpo, en tus nervios, en tus tendones. Va a hacer algo en tu ser interior que va a revolucionar y va a encender una pasión mayor. Tienes una mujer apasionada, pero la pasión que viene por medio de lo que vas a experimentar te va a llevar a hablar, a predicar del poder
milagroso de Dios y veo un movimiento sobrenatural que va a venir a marcar la vida del ministerio. Te va a llevar a experimentar que muchos de los que han buscado tu mal empiezan a ver tu prosperidad. Porque la influencia que Dios les va a dar no es solamente regional, es nacional. Y Dios va a abrir puertas a otros países, a otras regiones. Y esa honra va a desatar una confianza en la vida de tus hijos naturales para que se posicionen al espacio que va a quedar por la honra que Dios está poniendo. Tu paso al apostolado abrirá la puerta para que tus hijos suban al pastorado, y abrirá la puerta para que otros suban al liderazgo, y dejará espacios para que vengan las nuevas oleadas de gente, de cosecha, que van a capacitar y que van a entrenar para poder seguirse expandiendo en estos próximos 3 años. Próximos 3 años van a ser años de veo mucho orden, mucha estructura. Dios los está llevando a ordenar, a estructurar, los ha llevado a una mayor administración, los ha llevado a reenfocar varias cosas y alinear cosas. Y ha habido cierta resistencia, pero entienden el manto, entienden la autoridad, y aunque ha habido oposición, han menguado a la autoridad de Dios, porque nadie puede cuestionar la autoridad que Dios les ha puesto. Por los años de fidelidad en la cual han caminado en el Señor, pero también el respaldo de Dios cuando pasaron procesos difíciles donde estuvieron a punto de perder el ministerio y perder cosas por causa de ataques que se levantaron, y la gente miró la fidelidad de Dios, y eso ha creado una confianza, y están esperando los pasos para el rompimiento. Quiero que cierren su mano para con ellos, por favor. Padre, te damos gracias por la vida de tus hijos, que tú los has traído en esta noche, Señor, para hablar al espíritu apostólico y profético que has puesto en ellos, Señor. Ese espíritu apostólico que va a venir a legislar, que va a venir a gobernar, que va a venir a establecer, que va a venir a desatar doctrina apostólica, que va a venir a traer, Señor, una fuerza, una movilización, que va a venir a traer diseños apostólicos, diseños que van a venir a traer sabiduría de cómo edificar iglesias fuertes, no iglesias que son sacudidas y que de repente son divididas, pero iglesias que son establecidas, que son fundamentadas en la roca de la salvación, pero al mismo tiempo que crecen para convertirse, Señor, en embajadas, en puertas del cielo, Señor, en columnas de la verdad, Señor, en lugares donde tú puedes glorificarte. Y dice el Espíritu de Dios: estoy poniendo el espíritu profético en ti, hija mía, y yo confío en ti, aun cuando tienes cautela de las palabras que hablas, y aun cuando tienes cuidado de no lastimar, y tienes cuidado de hablar con sabiduría. Por eso mismo, porque tienes ese temor mío en tu corazón de cuidar lo que dices, y tienes el temor de estar segura que estás hablando de parte mía, por eso puedo confiarte con una revelación mayor, y por eso puedo confiarte tesoros escondidos, y por eso puedo confiarte aún con revelación que no confiaría a otros que la utilizarían para manipular o para controlar. Y he afinado aún tu ojo de discernimiento, tu habilidad de poder discernir. Y ese es un tiempo donde sabes en tu corazón que es necesario transicionar, y que a menos de que se transicione, cosas van a paralizarse. Es un tiempo de transicionarse para experimentar la vida y el mover de Dios en una forma radical. Es un tiempo donde van a ver y a vivir tiempos de visitación. Es un tiempo
de una mayor gracia. Y es un tiempo donde voy a traer honor al nombre del ministerio, comunión con Cristo, porque muchos darán testimonio de la voz, de mi voz en sus vidas. Muchos darán testimonio de lo que experimentaron por medio de la comunión con mi espíritu. Muchos darán testimonio de lo que hablé a sus vidas, a sus corazones. Por eso voy a soltar un mover de mi espíritu que va a traer una reforma. Te he transicionado y has estado dispuesto y has peleado conmigo, pero mi amor en ti ha vencido y te ha puesto en una posición donde te has doblegado, y por cuanto te has doblegado te voy a bendecir y te voy a prosperar y voy a seguir ensanchándote. Padre, desatamos tiempos de conquista, tiempos de ensanchamiento sobre sus vidas. Repite conmigo: y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero que vayamos al versículo 1. Voy a hablar unos 10 minutos y de ahí vamos a cerrar y mañana vamos a continuar. Ezequiel 37:1. Y lo voy a conectar con lo que el apóstol Reinaldo estuvo hablando. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Lo primero que ocurrió en la vida del profeta Ezequiel es que la mano del Señor vino sobre él. Dios está hablando mucho sobre subir el nivel de adoración, porque las dos cosas que desatan la mano del Señor es una atmósfera de adoración y una atmósfera de obediencia. Una atmósfera de adoración y una atmósfera de obediencia. En dos momentos que vemos que la mano del Señor vino, uno de ellos fue cuando Eliseo fue visitado por un rey, y ese rey que lo vino a visitar vino a buscar dirección e instrucción de Dios, pero Eliseo no tenía humor para profetizar, no tenía ganas de profetizar y no estaba en una atmósfera correcta para profetizar. Y lo primero que él pidió es que le trajeran un tañedor, no un músico, nada más que es diestro en cómo tocar un instrumento, pero alguien que tiene revelación de cómo adorar para poder atraer la presencia de Dios. Y por medio de que vino un tañedor y empezó a tocar y empezó a ministrar y empezó a soltar un sonido para poder ministrar la presencia del Señor. Entonces la mano del Señor vino sobre Eliseo y se desató la voz de Dios para darle una instrucción que lo llevó a experimentar una tremenda victoria en contra de 3 reyes que eran más fuertes y que tenían más capacidad que él. Pero por medio de una atmósfera de adoración vino la mano del Señor y desató dirección e instrucción. Por eso es que como iglesia tenemos que tener la revelación que mi adoración desata revelación, y la revelación siempre me llevará a niveles más altos de adoración. Por eso no podemos nosotros creer que los 30 minutos o 40 minutos de adoración
adoración es algo para esperar que llegue la gente para poder predicar, o que es el tiempo que estamos nosotros tratando de invertir para que podamos dar tiempo que llegue la gente para que puedan diezmar, ofrendar, pero es el tiempo donde estamos ministrando al Señor, porque estamos creyendo que la mano del Señor vendrá sobre nosotros, para que en la reunión se pueda soltar la voz de Dios que ministre al corazón de los hombres, para que pueda activar los propósitos de Dios en la vida de los hombres. Lo vemos en la vida de la iglesia de los Hechos de Antioquía, en Hechos capítulo 13, en la iglesia que había profetas y maestros y que estaban ministrando al Señor, y mientras ellos ministraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: es un tiempo donde puedo dar dirección, es un tiempo donde puedo dar instrucción, es un tiempo donde puedo soltar mi voz. Y vino la voz del Espíritu de Dios y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a comisionar para la obra para la cual yo los he llamado. No solamente la adoración, trajo la instrucción para separar a alguien o dos personas para una comisión, pero vino la atmósfera para poder empoderar, para que viniera una impartición del Espíritu sobre sus vidas, y que el Espíritu de Dios los empezara a dirigir al propósito para el cual Él los había llamado, y de esa manera se viera el fruto apostólico en la vida de Pablo y Bernabé, y pudieran establecer iglesias en las diferentes regiones, iglesias que fueron establecidas, iglesias a las cuales se les daba dirección e instrucción continua, porque siempre la atmósfera de adoración siempre traerá esa atmósfera de revelación que desatará la mano de Dios. La atmósfera de obediencia siempre ocasionará que la mano del Señor, que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestras vidas. Cuando Jesús llegó al Jordán delante de Juan el Bautista para ser bautizado, Juan dijo: yo no puedo bautizarte, yo no soy digno de bautizarte. Jesús dijo: es necesario cumplir la ley, es necesario vivir una vida de obediencia. Y posiblemente, como dices, parafraseando, no tenga que ocurrir, pero yo quiero ser obediente. A ti como profeta, la instrucción que estás dando, que haya bautismo para perdón de pecados, yo quiero, aunque no tenía pecado, se sometió a la instrucción, y en el momento que salió de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Muchas veces en varios pasajes vemos que en la mano del Señor, y en otros pasajes habla del Espíritu de Dios. Y cuando vino la mano, cuando vino el Espíritu de él, del Señor o de Dios sobre él, empezó a darle instrucción, y esa instrucción lo llevó a vencer cosas, tentaciones, y de ahí lo empoderó para poderse parar delante de gente y poder hablar una palabra que estaba por años, pero que en ese momento la pudo leer y pudo decir: eso que estoy leyendo y que acabo de leer es algo que hoy se abre y entra a un cumplimiento. Y empezó su ministerio con demostración de lo que él estuvo anunciando. Repite conmigo: me voy a convertir en un adorador. Me voy a convertir en una persona obediente, porque quiero que la mano del Señor venga sobre mí.
y que me pueda llevar y me pueda enseñar y me pueda utilizar para cambiar atmósferas, que me pueda utilizar para cambiar situaciones, que me pueda utilizar para desatar vida, que me pueda utilizar para activar propósitos, que me pueda utilizar para desatar el cielo en la tierra, que me pueda utilizar para que por medio de que esa atmósfera de revelación, esa atmósfera profética, personas que vengan buscando las asnas, buscando las burras, puedan tener un encuentro con un espíritu profético que es cultivado por medio de la adoración, y que el Espíritu de Dios venga sobre ellos con poder, y que lo que nos va a costar horas de consejería, horas de ministración, en un solo instante venga un cambio en la vida del hombre por causa del espíritu profético o el manto profético o la atmósfera de revelación que viene a traer convicción de cambio, convicción de hacer las cosas correctamente, convicción de alinear nuestro corazón a su corazón, como dice, de cambiar el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para hacer volver los corazones al corazón del único amoroso Padre de todos los espíritus, al Padre eterno. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por esta primera noche, Señor. Te damos gracias por todo lo que has estado soltando, activando en esta primera noche, Señor. Te damos gracias porque estás restaurando una adoración que traspasa los límites de la pasividad, Señor. Una adoración que lleva a un rendimiento para atraer tu presencia. Una obediencia radical que nos lleva a experimentar cielos abiertos, Señor. Padre, oro por cada ministerio aquí presente, aquí representado. Que venga un tiempo, Señor. Un tiempo de una transición y de un nuevo empoderamiento para los planes y propósitos que tú tienes para el resto del 2020, pero para la siguiente temporada. Tú has hablado por medio de varios profetas que el 2020 es la década donde viene la voz de Dios con una fuerza mayor, y creemos que tu voz ha salido por toda la tierra y que nadie podrá detener tu voz, pero que tu voz caerá en corazones que se convierten en tierra fértil, tierra, Señor, que dará fruto, Señor, que atesorará tu palabra, tu verdad, tus principios, y dará fruto al 30, 60 y 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.